¿Estamos listos para iniciar? ¿Listos? Oiga, hoy va a estar bastante bueno, así que yo ya, la verdad, ya quiero ponerle primera aquí a este asunto y luego segunda, porque espero en verdad que el día de hoy usted salga inspirado, desafiado, en donde Dios lo quiere ver. Así que continuamos hablando de esta serie que iniciamos la semana pasada, titulada, a ver, como si fuéramos un coro, titulada, ándele. Si usted cree que no hay conflictos cuando uno llega a un lugar llamado iglesia, le tengo una noticia. Hay tantos conflictos como en un lugar fuera de la iglesia. ¿Por qué? Pues pregúntese por qué usted es tan conflictivo. Porque somos personas que tenemos nuestros propios conflictos y los traemos a la iglesia, los llevamos al banco, los llevamos a la escuela, los llevamos a donde sea. Aún dentro de las iglesias existen esos conflictos. La semana pasada hablamos del primer conflicto. ¿Cuál era ese primer conflicto? Individualismo. Y el día de hoy vamos a hablar de ese segundo conflicto que existe en las iglesias, y es la falta de visión y oposición. Aun y cuando el sermón va a estar inclinado un poquito en algunos puntos del mensaje hacia un lenguaje un tanto de iglesia, voy a poder hacer conexiones muy interesantes de vida personal. Así que esto le va a ayudar bastante a usted si siente que su vida necesita tener cierta claridad en varios aspectos. Así que vamos directo al pasaje que estaré utilizando. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. El Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, vamos a darle lectura al versículo 22 al 26. Lucas 8, versículo 22 hasta el 26. ¿Lo tenemos? Sígalo con su vista, por favor. Dice la escritura, versículo 22, Lucas 8. Aconteció un día que entró, ¿en dónde? En una barca, ¿con quiénes? Los discípulos. Y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. A Jesús se tomaba sus siestecitas, Jesús. Entonces es bíblico, si usted se quiere tomar una siesta de vez en cuando. Jesús se tomó una siesta y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. La historia dice que Jesús estaba con sus discípulos en Capernaum, que es considerado una sección de Galilea. Ahora, algunos estudiosos, y Marcos capítulo 2 y Mateo capítulo 4, dicen que Galilea, o Capernaum más bien, era el lugar en donde Jesús vivía. Algunos de ustedes se han de recordar que Jesús nació en Belén, ¿no es cierto? Y creció en Nazaret. Pero en este punto de la vida de Jesús, ya como adulto, Jesús se encuentra en Capernaum. Ese es el lugar en donde Jesús tenía su casa y algunos de los discípulos era donde ellos vivían en Capernaum.
Ahora digo todo esto sobre Capernaum porque Capernaum para Jesús y para los discípulos era esa ciudad cómoda, familiar para ellos. Era esa ciudad en la que cuando ellos vivían, pues claro que tenían conocidos. Esa era la ciudad que cuando ellos andaban por Capernaum, pues no faltaba el que pasaba por ahí y le decía, oh, ese es Jesús, es mi amigo, oh, mira, ese es Pedro, aquí tiene su casa, mira, y la suegra vive de este lado. Entonces, Capernaum era ese lugar cómodo, familiar, era un lugar inclusive no difícil y desafiante para ellos. Era un lugar en el que la gente estaba dispuesta a oír. No era como la gente de Nazaret cuando Jesús dijo que no hay profeta en su propia tierra, porque en Nazaret la gente no quería escuchar y en Nazaret la gente no creía en los milagros que Jesús podía hacer. La gente de Capernaum no reflejaba ningún reto para Jesús y para los discípulos. Capernaum también era la base ministerial de Jesús y sus discípulos. Pues era ahí donde estaban y de ahí siempre ellos decidían a dónde tenían que ir. En esta historia dice que se encuentran en Capernaum, ¿no? Y Jesús mira del otro lado del mar de Galilea o del lago de Galilea y ve Gadara. Y le dice a los discípulos, súbanse a la barca porque vamos a ir del otro lado del lago. Ahora, para que tengan una idea, Gadara, Capernaum está aquí. Es el mar o el lago de Galilea y aquí está Gadara. Y realmente no es tan lejos si usted está en Capernaum. Cuando tuve la bendición de estar en Israel hace 2 años y tuvimos la oportunidad de andar en el barco, en una barca ahí en el mar de Galilea o en el lago de Galilea, usted mismo de Capernaum casi puede ver Gadara del otro lado. Los que han ido a Bridgeport, a veces les digo bromeando, miren, aquí estamos en Bridgeport, del otro lado está México. Entonces, pero no es tan lejos, la verdad. Usted se asoma y ve hacia lo lejos ya las montañas que son de Gadara. Entonces Jesús, quiero pensar que estaba en Capernaum con los discípulos allá a la orilla del mar y dice, vamos, esa es nuestra próxima parada. Vamos para Gadara. Interesantemente, rara vez los discípulos vieron más allá. Era Jesús quien siempre decía, ahora vamos para acá. Era Jesús quien visualizaba en dónde tenían que estar él y sus discípulos el día de mañana. Jesús se visualizó con sus discípulos en Capernaum, pero no todo el tiempo. Él se visualizó después, en este caso, en Gadara. Y eso es visión. Visión es la facultad, diga conmigo, la facultad, la capacidad de ver más allá. Eso es visión. La facultad es la capacidad de ver más allá. Ahora, el conflicto de una falta de visión es que si no tenemos visión en la vida como iglesia, es como si anduviéramos sin un GPS en una ciudad nueva. Cuando yo llegué aquí a la ciudad de Dallas, estoy hablando en 2005, aún y cuando yo tenía celular en México, mi celular eran de esos, dice mi esposa, como de chicles, como de juguetes, que son los que se abren así, no tienen nada de internet más que era para llamar, y no nada de que le ponía el GPS, nada. Entonces yo compré en una gasolinería un mapa, pensando que lo podía traducir y que me iba a servir de México aquí a Dallas. Y me di una perdida así como de 3-4 horas dándole vueltas al 635 y a la 75. Y después como de 2 horas yo decía, como que este lugar, esta intersección se me hace conocida. Que me había dado vueltas y vueltas y vueltas. Si no tenemos visión, no tenemos un destino, un lugar a donde queremos llegar en la vida, no tenemos aspiraciones, no tenemos metas, no tenemos retos, no tenemos una razón de decir, ahí quiero estar, pero no estoy, entonces tengo que ingeniármelas para llegar ahí. Si no hay visión, si nuestra vida y si nuestra iglesia no tiene visión, es como si anduviéramos en la vida sin GPS en una ciudad nueva, sin saber a dónde vamos, ni por qué hacemos lo que hacemos. No tenemos razón de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Vas a la escuela así? ¿Por qué? No sé. No tiene visión el chamaco.
Está trabajando. Llevas 20 años trabajando ahí. Tienes la capacidad para tener tu propio negocio. ¿Por qué no le abres? No, no sé. No tiene visión. ¿Están aquí? Si no hay visión, no hay retos que nos empujen a llegar a otro lugar. Ahora, cuando hablamos de visión, en el mundo secular, excluyen a alguien clave en la visión. ¿A quién creen que es? A Dios. En el mundo secular, cuando hablamos de visión, Dios no es parte de. Pero en el mundo espiritual, y en esta historia, ¿quién fue quien tuvo la visión? Jesús. Es Jesús quien vio a dónde tenían que ir los discípulos. Cuando hablamos de visión, hablamos de primero de tener la capacidad, la habilidad de ver en dónde el Señor quiere que estemos el día de mañana. Todo parte de ahí. Señor, ¿en dónde me quieres ver el día de mañana? Y usted va a decir, pero pastor, es que esa frase está como que medio difícil. ¿En dónde me quiere ver? Está hablando como que en Las Vegas, en una playa así medio exótica. No se me emocione. Pero hay varias áreas que si usted no las ha descubierto o no las ha considerado, déjeme se las platico. Hay muchas áreas que uno considera en lo que es visión, pero se lo voy a platicar solo para que usted tenga un punto de partida. Señor, ¿en dónde me ves en mi vida académica? ¿Será que tú me ves terminando high school, terminando el college, yendo a una maestría, yendo a un doctorado? El Señor no está peleado con el estudio, ¿sabe? Somos nosotros que si no nos visualizamos en dónde queremos vernos y en dónde el Señor nos quiere ver, no va a haber un reto para nosotros entonces ir hacia allá. Señor, ¿en dónde tú nos quieres ver en el área laboral? Me has dado la capacidad, la sabiduría, el talento, experiencia ya en todos estos años. ¿En dónde me ves, Señor? ¿Me ves todavía trabajando para alguien o me ves ya emprendiendo mi propio negocio? ¿Dónde me ves? Y si es Dios quien le dice en dónde lo ve, entonces adelante. Si es ahí que se quede usted con su propio jefe, excelente. Pero si Dios le dice, es tiempo de que abras tu propio negocio porque es ahí donde yo te veo, dele para allá. Señor, ¿en dónde me ves en mi área sentimental? Solteros, ¿están aquí? Solteros y solteras, youth. ¿Cuántos quieren, solteros y solteras, poder encontrar al Adán o a la Eva de su vida? Que cuando usted diga, mire, tal como me lo recomendó el doctor, digo el Señor. Que cuando usted venga y dice, mamita, te caíste del cielo. Papito, mejor que Adán Dios te hizo. Y es que si uno dice, en el área sentimental, Señor, ¿con quién me ves? Y créame, el Señor lo va a ver con alguien mejor que con el que usted lo está tratando de ver. Créame. Preguntarle al Señor, y si el Señor se lo quita o se la quita, brinque de alegría. Porque no era el Señor quien quería que usted se quedara con esa persona. Si está con esa persona, 15 años con esa persona, todavía hay más casados físicamente que por el papel, ¿verdad? Señor, ¿y ahora qué sigue? ¿Hacer una familia? ¿Casarme ahora como tú mandas? Y si es que sí, entonces para adelante. Si es no, pues entonces ahí se queda, ¿verdad? Pero lo que le estoy tratando de decir es que cuando hablamos de visión, siempre hay algo más a donde usted quiere ir. Si usted se encuentra estancado en un punto en su vida, cuidado, porque a lo mejor la visión anda con alguien más y no con usted. No, créame. Señor, en el área espiritual, ya pasé por
experiencia por renueva, por reexperiencia por renueva, por reexperiencia por renueva. Ya pasé por todas las cosas habidas y por haber, pero todavía estoy donde mismo. ¿Dónde me ves en mi vida espiritual? Tengo tantos años en la iglesia y lo más demandante que yo he tenido es saludar a la gente. Pero hay una área de servicio en el que tú me quieres tener. ¿En dónde me ves en la vida espiritual? Y si usted le hace esas preguntas, el Señor le va a decir, oh, sí, chiquito, sí, chiquita, mira, aquí está tryouts, acá está el GPS, acá está, y éntrale. O, sí, mira, ahí viene la red, una semana de oración y ayuno, éntrale. Porque quiero verte como una mujer o como un hombre espiritual, avivado, comprometido y entregado a mí. Cuando nosotros no nos hacemos esas preguntas, estamos parados en el mismo lugar. Porque no hay nada que nos desafíe a ir hacia una meta, a ir hacia adelante. La visión, cuando no está en nuestra vida, en nuestra iglesia, ese es un conflicto porque es como andamos en la vida sin brújula, sin GPS. Y como iglesia tenemos dos visiones. Diga conmigo, permanente. Temporal. La iglesia tiene dos visiones. Tome su boletín, por favor. Tome su boletín. Y póngalo a la vuelta en la última página. Lea conmigo, dice, nuestra visión. Estoy seguro que uno de ustedes va a estar, ay, yo no sabía que ahí estaba. Leámosla juntos. La iglesia metodista Casalinda existe para servir a la ciudad de Dallas como una guía que dirija a la gente a Jesucristo. Pastor, no me la puedo aprender, no creo que me la sepa de memoria, es muy sencillo. Nuestra visión permanente es guiar gente a Jesucristo. Para eso existimos. Es para guiar gente a Jesucristo. Y esa es nuestra primera visión que tenemos permanente, no ha cambiado. En el 2012, cuando fui nombrado pastor principal de esta iglesia, una de las cosas que hice fue ver cuál era la visión y la misión de la iglesia. Y saben, me encontré con un libro de este tamaño que nada más hablaba de la visión y la misión de esta iglesia. La iglesia contrató a un grupo de auditores e hicieron una evaluación de la visión y la misión que la iglesia debería de tener y la desarrollaron en un libro así. Y me puse a leerlo para ver, si la iglesia tiene una visión, entonces tiene una razón de existencia, tiene un objetivo, tiene un lugar a donde quiere ir. Y en este caso la visión permanente es guiar gente a Jesucristo. La persona llega a un punto en el que la conocemos. Y nuestra visión es guiar a la persona a Jesucristo, ¿no? Este es nuestro objetivo, esta es nuestra visión, esta es nuestra meta en cada uno de las personas que conocemos. ¿Cómo llegamos aquí? No es lo relevante. Por eso es que creamos programas de discipulado como Ruta 180, retiros, grupos de amistad, escuela dominical, eventos evangelísticos como Invasión, eventos espirituales como La Red, o aún eventos comunitarios como clases de inglés, el fútbol. Nos asociamos con las clases de programa después de escuela, programas comunitarios, porque todo esto que ponemos sirve como una guía para llevar gente a Jesucristo. ¿Están aquí? No importa cómo o qué vamos a utilizar para llegar allá. Lo que importa es que la gente llegue a Jesucristo. A Jesucristo. Y cuando la persona llegue a Jesucristo, se quede con Jesucristo. Nuestra visión no es guiar gente a Jesucristo y que después se vaya al mundo o regrese de donde vino. Una vez que la persona llegue a Jesucristo, como iglesia tenemos que ver cómo retenerlos en Jesucristo. Cómo hacerle que se queden aquí en Jesucristo. Así que esta es nuestra visión permanente. Pero hay una visión también temporal. Y la visión temporal, cuando tomé la dirección de la iglesia en el 2012,
descubrí que el pastor anterior tenía una visión a 5 años que iba a terminar como en el 2016, 2015 más o menos. Y la leí y hubo cosas que sentí que no eran tan relevantes a donde estábamos como iglesia en el 2012. Y la reestructuré a 3 años y luego después a 5 años. Y ahorita estamos en esa visión a 5 años. Le platico esto porque esa visión a 5 años, tomo de todas esas metas, 12 metas por año. Y después las divido en 6. 6 que se van a llevar los primeros 6 meses y 6 que se van a llevar los siguientes 6 meses. ¿Me está siguiendo? Use esto, porque el punto no es nada más decir, sí, quiero terminar college. No, ¿qué vas a hacer para llegar al college y terminarlo? El punto no es decir, sí, pastor, mañana mismo me doy de baja en mi trabajo. No, el punto es, ¿y qué vas a hacer después de que se dé de baja en su trabajo? El punto no es decir, sí, pastor, salgo de aquí y encuentro a mi Adán o encuentro a mi Eva o termino con mi Adán, termino con mi Eva. No, el punto es, ¿qué vas a hacer después de eso? El punto no es decir, sí, pastor, estoy más frío que una paleta de hielo espiritualmente. No, el punto es, ¿qué vamos a hacer ahora que queremos estar activos y avivados espiritualmente? Si no hay un plan que nos lleve a poder llegar ahí, nos vamos a quedar ahí solamente con una aspiración. ¿Están aquí? Como iglesia, entonces dije, hay 12 cosas que tenemos que lograr por año. De esas 12, 6 en los primeros 6 meses y 6 en los siguientes meses. Y eso es lo que va a ocurrir de aquí a aquí. Y estas son las seis metas que terminan en octubre. La primera es poder terminar con el proyecto de la nueva Casa Linda, que ya lo terminamos. Gracias a Dios, ya le ponemos check. Y andábamos. Mire, si usted necesita un contratista, hábleme. Ay, ya sé qué tipo de piso se tiene que poner, que no le pongan pegamento, que sí. Porque estuvimos trabajando para poder cumplir con esta meta hasta antes, a que sucediera antes de octubre. Número 2, construir una cultura de evangelismo e invitación. Algunos de ustedes han de decir, otra vez nos están diciendo que invitemos, otra vez nos están diciendo que evangelicemos. Pues es porque tenemos una visión y en estos 6 meses es que la iglesia crezca a 250 personas. Y para que podamos llegar a 250 personas, tenemos que evangelizar, tenemos que invitar. Jesucristo no se quedó en la sinagoga haciendo discípulos, Él fue afuera a hacer discípulos. Estuvo con gente. Vamos para 2 años que no hemos podido cruzar los 200. Eso es muy crítico en la vida, en el ciclo. Las iglesias tienen un ciclo, por si no lo sabían. Y en el ciclo de una iglesia estamos en un punto de estancamiento. Estamos en un punto de poder crecer en el otro side, pero no podemos decir, estamos en el otro side, pero todavía estamos aquí con 200 personas que no podemos cruzar porque después, esa meta, porque después del otro side va a necesitar gente y después vamos a tener un conflicto en esta iglesia. Entonces, estamos esforzándonos por poder cruzar esa barrera entre niños, adolescentes y adultos. Y mira alrededor, voltea alrededor. Hermana Marta, hermano Juan, hermano José, ¿cuántas bancas se llenaban en el 2008? 1, 2. Entonces, si no tenemos una visión hacia dónde queremos llegar, este lugar queda vacío y cerrado. La tercera, por eso es que estábamos con todo este asunto de evangelismo y la tercera es desarrollo de liderazgo. Dijimos, queremos para finales de octubre ir de 39 personas sirviendo a 48. ¿Y sabe qué? Nos pasamos, tenemos 50 personas sirviendo. Check, palomita. Número 4, dijimos el año pasado, esta era una de las metas a 5 años. Llegué a la conferencia y les dije, mi visión es que podamos abrir una segunda Casa Linda. Al principio sí estaban así como que,
Pero es que no hay ninguna iglesia multisite hispana en la nación metodista. ¿Escucharon lo que dije? En la nación no hay una iglesia hispana metodista multisite en la nación. Pero lo podemos lograr. Y sin saber cuál iba a ser ese segundo campus, cuando estuvimos orando por la red el año pasado, ¿no es cierto que decíamos, Señor, muéstranos esa iglesia? Donde quiera que esté esa iglesia, muéstranos en dónde está. Y ¡zas! Que el Señor nos muestra este año, Plaza Mount. Y el viernes estuvimos allá, ¿verdad? Pasando un buen tiempo. Número 5, dijimos, gente del primer servicio está falleciendo, es parte del ciclo de la vida. No nada más significa que en membresía decrece. No nada más significa que ya no tenemos un miembro más en la iglesia, pero significa que también su diezmo, su ofrenda ya no está. Como les he dicho, el número de gente que está falleciendo en el primer servicio en los últimos 4 o 5 años es de más o menos de 7, 8 a 10 por año. Entonces, si nosotros no estamos teniendo un sistema de ingresos, no vamos a poder mantener este servicio. Qué agradable se siente sentir el aire, ¿verdad? Acondicionado. Pero no es agradable cuando yo veo el estado de cuenta o el bill de electricidad en agosto y en septiembre de $5,000 de electricidad por mes. ¿Verdad? Y digo, pero te necesitamos. Porque tenemos casi 100 niños, 100 y pico de niños aquí en el campamento de verano, ¿no? Ni modo de dejarlos sin aire acondicionado. Entonces tenemos que encontrar un sistema de ingreso y lo pudimos ya encontrar. Desarrollamos una estrategia de ingresos a través de los miembros, como la campaña de mayordomía que va a iniciar, pero también de los no miembros. Van a escuchar de que vamos a hacer un programa que se llama Casa Linda Events, en el que vamos a crear todo all inclusive, si es posible, todo incluido, para que el edificio pueda ser rentado para bodas o 15 años de otras iglesias que no tienen la capacidad y el edificio para hacerlo, y en el que le podamos ofrecer mesas y sillas y la mantelería y todo eso. En una semana sale el libro de un pastorcillo por ahí, que tuve que trabajarlo desde el año pasado y decir, tengo que terminar este libro porque cada dólar que se recaude de este libro que voy a escribir va a ser para la iglesia. Y entonces, y el libro es un libro completamente, ¿lo tienes ahí? ¿Lo tienes ahí? Aquí está. Mira, aquí está el libro. Entonces, es un libro completamente inspiracional, no tiene un lenguaje religioso, usted se lo regala o se lo compra a un conocido y se va a divertir mucho. Hay un lenguaje muy ameno, muy divertido que manejamos. Vamos a hacer Casa Linda, vamos a hacer muchas cosas con la intención de poder traer un ingreso. Tengo ya una lista como de 7 asociaciones a las que voy a escribirles, que es muy, muy trabajoso porque uno tiene que escribir como paquete como de 10 páginas para pedir ayuda financiera en la cual uno pueda recibir ese apoyo financiero de otros lugares que quieren apoyar ministerios que están haciendo algo para la gente. Estamos buscando maneras en las que podamos entonces traer un ingreso a la iglesia. Y número 6, expandir el ministerio infantil. ¿Cuántos de ustedes ya fueron al área de los niños? ¿Entraron ya al área de donde ellos adoran? Si no ha ido, vaya por favor. Porque una de las visiones que tuvimos es recrear el servicio de adoración infantil. Cuando los niños ocupaban 3, 4 bancas. Yo decía, qué bonito ver a 3, 4 bancas llenas de niños, pero si los quitamos y les ministramos en su edad, vamos a darnos cuenta que hay 3, 4 bancas que están vacías y que a lo mejor ahí puede estar mi compañero de trabajo, mi vecino, mi amigo. Y ahorita ellos están divirtiéndose ahorita ahí en su servicio. No solo eso, sino desarrollamos cómo poder llevar a la clase, a la clase de los pequeños, a la de 4 a 6,
estratégicamente, de manera que hay un crecimiento espiritual a la de 7 a 9 y de la de 10 a 12 un crecimiento espiritual. Conseguimos un currículum nuevo, más estratégico, con enseñanzas mejores para nuestros niños, porque nuestra visión es mejorar el ministerio infantil, mejorarlo. Y número 7, ¿cuántos han asistido al primer servicio de aquí de Casa Linda? Ok. So, el primer servicio es en inglés tradicional, de 10:50 a 11:50, 1 hora. Pero está quedándose cada vez más corto. Y ahorita estamos en el proceso de discernir qué vamos a hacer con ese primer servicio para poder hacerlo crecer. De antemano digo, hey, si yo fuera uno de los miembros de Casa Linda y no fuera el pastor, ese es un buen trato. Venir en la mañana de 10:50 a 11:50 y ya, me voy. Pongo check, Dios ya fue a la iglesia y tengo el resto del día para disfrutarlo, ¿verdad? Pero vengo al segundo servicio y el pastor ahí se agarra, se prende y agarra a predicarse como 50 minutos, es casi lo que dura el primer servicio. Pero el primer servicio está ahí y vamos a hacer algo con ese primer servicio para que podamos tener esas dos opciones en las que podamos asistir a uno o a otro. Todo eso es lo que se está haciendo y hay cosas que ya hemos logrado como iglesia. Mi trabajo como pastor es preguntarle al Señor, Señor, ¿en dónde ves a la iglesia en los próximos 5 años? ¿En dónde ves a la iglesia en los próximos 12 meses? Ahora, ¿en dónde ves a la iglesia en los próximos 6 meses? Porque ese es nuestro destino, Casa Linda, hasta finales de octubre. Ahora, mi trabajo es agarrar esta visión y compartírsela a alguien más. Porque yo solo no puedo con esta visión. Así que si usted es líder de grupo de amistad, o si usted es parte de la junta ejecutiva, o si usted es staff de Casa Linda, por favor póngase de pie. Líder de grupo de amistad, staff de Casa Linda, o si usted es parte del grupo de ejecutivo. Así que póngase de pie si usted es líder de grupo de amistad. Nadie más me falta. All right. Junta ejecutiva, junta de lay ministry. Lay ministry, si usted es parte de lay ministry, de la junta de nominaciones. All right. Denle un fuerte aplauso a toda esta gente, por favor. Mírelos bien. Pueden sentarse. Porque lo que hacen ellos es estar de aquí a aquí. Mi trabajo es agarrar la visión que Dios tiene para Casa Linda, después estar frente a ellos en juntas y decirles, es aquí en donde siento que el Señor nos quiere ver. El trabajo más difícil de ellos es creerle al pastor. Pastor, usted está loco, 250 personas para finales de octubre, si no lo hemos logrado en los últimos 2 años. Pastor, si no tenemos un presupuesto muy grande y quiere que remodelemos todo el edificio. Trabajo más difícil de estos líderes es creer en la visión que Dios le ha dado a su siervo y después abrazar esa visión y decir, ok, hombro a hombro, vamos a movernos hacia la visión. Ahora, si usted no es líder, si usted no se puso de pie, póngase de pie, por favor, en esta hora. Si usted no es líder, si usted no es parte de la junta ejecutiva, si no es parte de la lay ministry, si no usted no dirige un grupo de amistad, póngase de pie. Sí, es tan fácil. Si yo no sirvo en la junta ejecutiva, si yo no sirvo en la lay ministry, si yo no soy un líder de grupo de amistad, si yo no soy un staff, póngase de pie. Ok. Mírese a su alrededor. Ahora, esto es lo que va a decir usted, pero lo va a decir, ¿ok? Escúchelo. Va a mirar a alguien, a 1 o a 2 personas, y le va a gritar, te necesito, ¿ok? ¿Listos? ¿Ah? Lo va a gritar, si no lo grita, le voy a pasar el micrófono. Ok, mire a su alrededor y le va a decir a alguien, te necesito. ¡Go! A alguien, busque a alguien. A uno más.
Ve a alguien más, ve a alguien más. All right. Ahora, míreme. Porque nuestro trabajo es discernir la visión, compartírsela a los líderes, pero sin ustedes la visión no ocurre. Casa Linda, los necesito. Los necesito. Pueden tomar su lugar. Así que creemos que el Señor nos quiere ver en un punto a finales de octubre, el próximo año, en 5 años. Y tiene que saber algo. Que ser parte de Casa Linda, oiga bien, ser parte de Casa Linda es saber que soy parte de una iglesia que sabe a dónde quiere ir, sabe qué es lo que quiere en la vida y en dónde ven a mis hijos, a mis jóvenes y a mí mismo. Lo más fabuloso de esto es que es una iglesia de visión en donde el Señor está en ella. En donde el Señor está en ella. Porque cuando el Señor no está en un ministerio, oiga bien, cuando el Señor no está en la vida de uno, no hay crecimiento, no hay progreso. Cuando el Señor está en la barca, cuando el Señor está en la iglesia, hay crecimiento. Cuando el Señor está en mi vida, en donde yo quiero ir, hay crecimiento, hay progreso. Y la buena noticia, Casa Linda, es que el Señor está en esta iglesia. El Señor está en este barco. Hay crecimiento, hay avance. Y mi oración es que pueda suceder en su vida, en esos aspectos que les enseñé hace unos momentos. Que usted pueda decir, en mi área académica, laboral, sentimental, familiar, espiritual, hay crecimiento porque el Señor está en mí. Hay un lugar, hay un avance, hay un progreso en mi vida. El conflicto con la carencia de visión es que si nosotros como individuos y como iglesia no tenemos visión, no sabemos a dónde vamos, no tenemos destino, no tenemos una meta. Dice la historia entonces que los discípulos se subieron a la barca, ¿no? Se subieron a la barca y fueron hacia Gadara. Ahora, tienen que saber algo ustedes de esta historia, y es que es la primera historia en la cual los discípulos dejan Capernaum para ir a Gadara. Cruzar el lago. Quiero pensar que uno de los discípulos dijo, pero es que ¿para qué salimos de Capernaum, Jesús? Es tan cómodo. Mira, aquí tenemos a nuestros amigos, a nuestra familia. Es un lugar familiar para nosotros. Estamos bien aquí. ¿Para qué vamos a Gadara si es una región gentil? Y judíos y gentiles no se llevan, no pueden estar juntos. Jesús, quiero pensar que hubo una oposición mental en los discípulos de por qué salir de Capernaum. Y una vez que se subieron a la barca, dice la historia que cuando iban de Capernaum a Gadara, los encontró una tormenta. Y tan pronto cuando fue azotada por la tormenta, los discípulos tuvieron temor, pensaron que se iban a morir y no sabían qué hacer. Ellos pensaban que no iban a llegar a su destino. Ellos estaban seguros que ahí iban a terminar en medio del lago y que no llegarían a Gadara. ¿Sabe? Cuando hablamos de visión personal o visión como iglesia, tenemos que saber algo, y es que el hecho de saber a dónde queremos ir, el hecho de saber en dónde el Señor nos quiere ver el día de mañana, en el área académica, laboral, de salud, sentimental, familiar, espiritual, ministerial, como iglesia, no significa que no vamos a enfrentar oposición en el camino. Oiga bien esto. El conflicto de la visión es la oposición. Siempre. Si usted o la iglesia no tiene visión, eso es un conflicto ya. Pero si usted dice, no, pastor, yo tengo visión, la iglesia tiene visión, bueno, usted tiene que esperar un conflicto, y es la oposición. Siempre. El conflicto de la visión siempre
es la oposición. Usted puede decir, bueno, Señor, tú me estás diciendo que sí, que entre al college, que entre a la high school, que entre a hacer una maestría, que entre y sueñe en un doctorado, pero Señor, tú me estás diciendo que emprenda mi propio negocio. Señor, tú me estás diciendo que me meta más contigo, que crezca en mi vida espiritual. Señor, tú me estás indicando, me estás mostrando esto, lo otro. Pero va a haber una oposición a veces interna en la que usted va a decir, pero es que estoy bien donde estoy, Señor. Es que ¿para qué pongo en riesgo donde estoy para ir en pro a este otro lugar? Señor, pero es que se me hace muy desafiante lo que me estás pidiendo. Mejor me quedo aquí. No solo eso, sino que aun cuando usted decide salir y no hay oposición en su mente en crear este tipo de pensamientos, posiblemente va a haber una oposición externa, de afuera hacia adentro, no interna, en la cual, créame, a lo mejor usted no es su propia oposición, que en muchas ocasiones, ¿sabe usted eso? Que una de las mayores oposiciones para cumplir sueños, metas y visión no es la gente, a veces es uno mismo. Es uno mismo. Pero si usted dice, no, yo no soy ese, entonces déjeme le digo algo. Hay gente que no quiere verlo feliz. Hay gente que no lo quiere ver alcanzando sueños, las cosas que Dios tiene para su vida. Va a haber situaciones que se le van a presentar en el camino que va a ser una oposición. A veces esa oposición va a tener nombre de personas, o a veces esa oposición va a tener nombre de cosas o de situaciones. Una enfermedad, un conflicto entre la familia, lo despidieron del trabajo, fulanito dice, no lo vas a lograr. El desánimo por cómo está la situación va a venir a su vida, se va a meter y va a decir, no creo que lo pueda lograr. Y vamos a tener esos conflictos, esa oposición para poder llegar a cumplir lo que creemos que Dios quiere que cumplamos en la vida. ¿Están aquí? Va a ocurrir. Como iglesia, decíamos pues, que estas son las cosas que ya hemos logrado en estos 6 meses. La nueva Casa Linda, el desarrollo de liderazgo de 39 a 50 líderes, desarrollar la estrategia de ingresos, el ministerio infantil que ya se inició. Pero todavía nos queda llegar a esas 250 personas para finales de octubre. Todavía nos faltan esas personas que necesitan ser guiados. ¿A quién? Jesucristo. Todavía nos falta traer a sus niños, adolescentes, jóvenes o adultos que están sin Jesucristo y que necesitan encontrarse con Él. Todavía nos falta mejorar el primer servicio. Y a lo mejor va a ocurrir, no como les decía al principio, que si no tenemos una visión, vamos a crear actividades, programas que no van a apuntar a la gente a Jesucristo. Vamos a crear, somos muy creativos a veces, ¿no? Pastor, vamos a hacer esto, pero ¿cuál es el propósito de eso? ¿Cómo lo que estamos proponiendo está guiando a gente a Jesucristo? Porque para eso existimos como iglesia, esa es la visión, ¿no? Sí, bueno, convivencias, es bonito la convivencia, pero a lo mejor la convivencia no está apuntando a gente a Jesucristo. Un evento, pero a lo mejor no está apuntando a Jesucristo. Entonces a veces vamos a tener nuestros propios conflictos, ¿no? De oposición a la visión que Dios tiene para la iglesia, en la que vamos a decir, pero es que no me gusta mucho lo que se está tratando de hacer, y vamos a poder ser parte de la oposición. A veces esa oposición va a ser, bueno, está bien lo que nos está pidiendo como iglesia, pastor, de poder hacer esto, pero oiga, es que llego de trabajar y luego te voy a seguirle pintando aquí en el edificio para concluir con esa bendita meta número 1. Pero es que si no tenemos una visión, el edificio se va a quedar como antes estaba por años.
porque no hubo alguien que dijera, sucede o sucede. Tiene que haber alguien que diga, tiene que suceder, con los que quieran. ¿Ah? Pero a veces vamos a decir, es que no, es que, bueno, tenemos que llegar a 50 gente sirviendo, pero es que, ay, estoy tan cómodo donde estoy, en mi Capernaum. Bueno, es que tenemos que invitar a gente, pero es que es incómodo decirle a gente, hey, te invito a la iglesia. Bueno, tenemos que alcanzar más gente para el primer servicio, pero es que es en inglés. Y mi inglés, así como que usted diga, pastor, pues no está muy bueno, pero lo entiende. ¿Verdad? Y puede ser una bendición su vida para el primer servicio. Sus talentos para el primer servicio. Entonces tenemos todavía una misión que cumplir. Pero puede haber oposición. Tormentas pueden llegar, oposición puede llegar. Y estoy hablando de esas tormentas que tienen un propósito en la vida de la iglesia, y es dañar y afectar la gente que está dentro del barco, dentro de la iglesia, con la intención de que no lleguemos a nuestro destino. Y eso ocurre en cualquier iglesia. En cualquier iglesia. Va a haber oposición en su vida, va a haber oposición en nuestra vida, e inclusive esta oposición va a tratar de sacarnos del barco, la va a tratar de sacar del barco, aun si usted ya llegó al destino que es estar en Jesucristo. Las situaciones que usted va a enfrentar lo van a tratar de sacar de Jesucristo, pero usted tiene que permanecer fiel dentro del barco, por más oposición que usted enfrente. Le cuento un confession time. Les doy un confession time. Y ya con esto ya termino. Nunca se me va a olvidar ese día. Nunca, nunca, nunca. Ese día acababa de salir de la casa de Gerardo. Fui a visitarlo. Estoy hablando del 2012. Y estaba afuera. Cuando recibo una llamada. Es la superintendente. La iglesia metodista tiene al obispo, a la superintendente y después ya los pastores. Y la superintendente es la que le dice a los pastores a qué iglesia tienen que ir. Y me llama la superintendente y me dice, David, hemos estado hablando el obispo y el gabinete y creemos que serías el elemento correcto para tomar la posición de pastor principal, pastor líder en la iglesia Casa Linda. Le digo, me dice, ¿qué piensas? Y yo ahí en la calle, afuera de la casa de Gerardo, caminando. Digo, no, pues me gustaría, superintendente. Claro, le dije, tengo tiempo para orar, para pensar. Y dice, sí, está bien. Lo pienso, me llama de vuelta o yo le marco. Y le digo, sí, está bien, yo creo que sí puedo. Estoy emocionado, sí, no va a haber superintendente, que todo va a estar bien y Dios va a hacer algo y no sé qué, no. Termino la llamada, yo estaba ansioso para que llegara julio primero, porque en el ciclo de nombramientos a los pastores, el año para nosotros no empieza en enero, empieza en julio primero. Y yo ansioso para que llegara ese julio primero. Dije, wow, ¿a quién no le gusta ir de pasar de asociado a un pastor principal? ¿A quién no le gusta tener ascensos en la vida? ¿A quién no le gusta crecer en la vida y en el ministerio? Y dije, estoy listo para esto. Llega julio y empiezo entonces a tomar la visión, la misión, a crear a reestructurar esa visión de 3 años a 5 años, y empiezo a crear un plan de acción. Mientras que está pasando julio y agosto, empiezo a descubrir algo, y es difícil ser un pastor en 2 culturas. En aquel tiempo eran más mexicanos y americanos. Y decía, es tan difícil, y estaban empezando a llegar los peruanos. Y es difícil. Y empecé ya a tener esos conflictos, decirle, Señor, yo no soy bueno para esto. Mi inglés está malísimo, no puedo entender la cultura de los anglos, no me hallo cantando con himnos todavía, con el órgano, y luego después en media hora con el ministerio hispano y todo contemporáneo y todo loco y todo eso. Le dije, es como ir de un extremo al otro extremo en media hora. Además
Hay cosas administrativas que no puedo. Hay una deuda de casi $60,000 que tenemos que pagar. Señor, no puedo dormir. Y en esos meses empecé a tener un problema de insomnio, de no dormir, sino hasta las 3 de la mañana. Llegó el mes de octubre, principios de noviembre, y vine a este lugar con una decisión. Tajante. Yo había pensado y dije, el ministerio hispano no está creciendo. El ministerio anglo me está consumiendo. La parte administrativa de la iglesia me está matando. Esto no es divertido, esto no es ministerio. Esto no es pasión para mí. A esto no he sido llamado. Recuerdo que entré un poco molesto al edificio. Dejé mis cosas. Y caminé por este pasillo y me metí a uno de los cuartos que tenía un altar. Y doblé mis rodillas y le dije, Señor, ya hasta aquí llegué. Esta posición no es para mí. Si hubiera venido de parte tuya, entonces yo pudiera dormir, pudiera disfrutar lo que estoy haciendo. Pero no tengo pasión, la he perdido. No me emociona lo que hago. Estoy cansado, desvelado. Y no va ni siquiera 6 meses. Señor, te equivocaste. Y después de estarle diciendo al Señor todo esto y estar enojado porque cómo me está pasando lo que me está pasando, paré y se escuchó una voz, más como un pensamiento, que me dijo, yo te escogí a esta posición. Estoy contigo. Y no soy yo nada más. Y en mi mente empezó a escucharse otra vez esa frase. Yo te escogí para esta posición. Y yo empecé a pensar, Señor, si tú me escogiste para esta posición, es porque tú ves algo que yo no puedo ver. Y si tú le escogiste, es porque tú estás conmigo. Y después de tener un tiempo ahí en la presencia de Dios, me levanté y dije, agárrense. Agárrense. Lo que estoy tratando de hablar es que cuando viene la oposición a nuestra vida, la oposición va a tratar de atemorizarnos, va a tratar de no cumplir el lugar en donde Dios quiere vernos el día de mañana. Pero la buena noticia es que si el Señor está en la barca, si el Señor está en la iglesia, si el Señor está en usted, no va a haber tormenta, oposición, no va a haber nada ni nadie que le impida llegar a su destino, que le impida llegar a su visión. Podrán haber tormentas, podrá haber un poquito de oposición y de obstáculos, pero si el Señor está dentro de usted, si el Señor está en la barca, usted los va a empezar a brincar hasta llegar a donde el Señor quería verlo. Si el Señor le dio esa visión, el Señor le va a dar lo que usted necesita para llegar ahí. El Señor le va a dar lo que usted necesita para llegar ahí. Si eso es tener su propio trabajo, negocio, si eso es llegar a college, si eso es que la iglesia crezca, si eso es abrir un segundo multisite, si eso es tener una vida espiritual activa en las cosas de Dios, sea lo que sea, si el Señor le dio esa visión, el Señor le va a dar lo que usted necesita para llegar ahí. Pero no se baje de la barca. Porque cuando llega la tempestad, cuando llega la oposición, lo más fácil es decir, Señor, gracias. Y no va a llegar allá. Ahora, es lo más fácil salirse de la barca, pero no es lo mejor para usted. ¿Usted cree que el Señor le va a dar una nueva visión si en la primera usted no la valoró? Si el Señor está en usted, si el Señor está en la barca, aférrese. Dice, Señor, por más que me muevas, Señor, agárrame porque sí me quiero ir. Agárrame, que me está saliendo el apellido.
Señor, agárrame. Porque tengo que llegar del otro lado. Vale la pena, Casa Linda. Cuando yo miro al 2012, cuando yo pienso en ese salón, en ese altar, en esa oración, y veo la iglesia el día de hoy, digo, no me equivoqué, el Señor estaba en la barca y el Señor me llamó a esta posición. Casa Linda, si el Señor le da una visión a usted personal y el Señor está en esa visión, no se salga, va a llegar, va a llegar, va a llegar a su destino. ¿Está conmigo? Bien, termino con esto. Si ya salió de su Capernaum, dele. El Señor sabe en dónde nos quiere ver el día de mañana. El reto es verlo nosotros. Subirnos a la barca y no bajarnos hasta ver nuestra visión cumplida. En estos 65 años, de iglesia, hay gente que en los 50, cuando inició esta iglesia anglo-americana, en los 60, en los 70, se subieron a la barca. Y aunque hubo mucha oposición, tuvieron muchas oposiciones, se mantuvieron fiel a la barca, a la iglesia. Una de las mejores maneras de conocer la historia de la iglesia es que al final no se vaya sin adquirir el álbum de la iglesia. Si usted dice, aquí es donde el Señor me ha llamado, sepa de quién es esta iglesia. Porque se va a dar cuenta de gente que usted a lo mejor ni conoce, que estuvieron aquí hace 65 años, 66 años. Y lucharon contra toda tempestad. Inclusive tenemos una persona aquí, y la voy a reconocer porque creo que es muy bonito poderla reconocer. People that were here 50, 60 years ago, that got into the boat and didn't leave the boat, even though they faced opposition. And we have here with us one of those people that is part of us, who was in this church for the last decades. And I want to recognize this person. So Shirley, would you stand up, Shirley? Thank you, Shirley. I'm talking about people. I'm talking about the people that you don't even know got into the boat in 1951. In the last 20 years, in the 50s, in the 60s, and the 70s, got into the boat for you and for me to be here today. Gente que usted no conoce, que se subió al bote en el 51, en el 60, en el 70. Gente que usted no sabe quiénes son, pero que se subieron al bote para que usted y yo estuviéramos aquí el día de hoy. Hay aproximadamente 9 iglesias en más o menos a media milla a la redonda. ¿Por qué está aquí usted? ¿Por qué sigue aquí? Hay muchas iglesias, 9 iglesias, casi 10. Si usted nada más va en una media milla a la redonda. Termino ahora sí ya con esas 3 preguntas. ¿Qué tengo que recordar, pastor, de este mensaje? Que si el Señor da la visión personal o ministerial o como iglesia, no dude. Agárrela, créala. Recuerde eso, que la visión viene del Señor, no de usted mismo, viene del Señor. ¿Qué significa entonces, pastor, ser la iglesia en este contexto, en el contexto en el que hay muchas iglesias a mi redonda? En el contexto en el que hubo miembros del 60, de los 70 que iniciaron este ministerio. Significa algo fabuloso. Va mi pregunta, ¿por qué está usted aquí el día de hoy? Si hay tantas iglesias alrededor. ¿Qué significa eso? Significa que si usted está aquí
es porque el Señor tiene una visión para su vida en este lugar. Eso es lo que le puedo decirle. Si usted está aquí es porque el Señor tiene una visión para usted en este lugar. ¿Qué tengo que hacer? No se salga del bote. No se salga. No se salga. Si fulanito, fulanita se quiere salir, jálelo. Y si no se quiere meter a la buena, pues a la fuerza no podemos tenerlos adentro del bote. Déjelo, pero no se vaya con él o con ella. Quédese en el bote y rémele, porque usted nunca va a saber quién va a estar aquí 60 años después. Nunca va a saber quién va a estar aquí 50 años después. ¿Están conmigo? Póngase sobre sus pies. Vayamos a Dios en oración. Padre, te damos gracias porque tú nos tienes en este lugar, porque tienes una visión para nosotros. No es una casualidad que estemos aquí, no es una coincidencia que hayamos llegado a esta iglesia en lugar de la iglesia que está a 2 calles. Señor, no fue un error el hecho de que alguien nos invitó a este lugar o que encontramos de esta iglesia por Facebook o por la website. Señor, tú que sabes el presente y nuestro futuro, tú sabes lo que necesitábamos y tú nos acomodaste en la iglesia que pudiera ayudarnos a llegar a nuestro destino. Pero también, Señor, como iglesia tenemos un destino al que queremos llegar. Ayúdanos a que juntos nos metamos al barco, a la iglesia, que venzamos toda oposición, que tengamos una visión clara y que celebremos cada vez que lleguemos del otro lado del lago, cada vez que cumplamos con esa visión. Señor, en tus manos ponemos a cada una de nuestras familias, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos. Soy donde está, ¿por qué no empiezo a orar por todos ellos? ¿Por qué no empieza a interceder por los líderes de Casa Linda? ¿Por qué no ora por la gente que nos está visitando por primera, segunda o tercera ocasión? ¿Por qué no toma el tiempo para orar por toda la gente que nos está viendo en Facebook? ¿Por qué no ora por Plaza Mount, nuestro segundo campus? ¿Por qué no intercede en este momento por los planes que tenemos como iglesia a 6 meses, a 12 meses, a 5 años? Señor, tú nos has dado una visión. Ahora ayúdanos a ir por ella. Y si tú nos has revelado una visión personal, ayúdanos a vencer toda oposición. Aun y cuando seamos nuevos en este lugar, tú quieres guiarnos en cumplir nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras aspiraciones en la vida. Ayúdanos, danos la fuerza para vencer toda oposición. Así, Señor, oramos y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, aquel que un día nos llamó y nos dijo: sígueme, en Cristo Jesús. Amén y amén.